Muy bien, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Yerrel Karim Garbán Flores del grupo TI 401. El día de hoy les voy a exponer el tema de las bases de datos, hablando más en específico sobre el lenguaje de manipulación de datos y administración. En esto veremos algunos ejemplos sobre estos mismos y su definición de cada punto dentro de este tema. Comenzaremos hablando sobre lo que es el lenguaje de manipulación de datos. El lenguaje de manipulación de datos, o mejor conocido por sus siglas DML, Data Manipulation Language, es un idioma usado por los sistemas que son gestores de bases de datos, los cuales permiten a los usuarios que estos puedan llevar a cabo tareas de consultas o modificaciones de datos. Estos mismos están contenidos en bases de datos que se crean en el sistema gestor de bases de datos. Seguido de lo anterior, tomaremos en cuenta el tema de las operaciones de manipulación de datos. Dentro de ese tema existen las operaciones de manipulación de datos. Esos mismos existen en 5 elementos, los cuales son de gran funcionalidad a la hora de crear bases de datos, los cuales los describiremos como select, insert, delete y update. Dentro de estas 4 operaciones de manipulación, encontraremos que cada uno tiene su definición y el uso que se le puede dar a estos mismos, los cuales son insert, update, delete y select. En insert decimos que es una sentencia de SQL, la cual agrega uno o más registros a una tabla de la base de datos. La sentencia update de SQL es utilizada para modificar los valores de un conjunto de registros existentes en una tabla de la base de datos. La sentencia delete de SQL borra uno o más registros existentes en una tabla de la base de datos. En la sentencia select, y esta siendo la última, seleccionará una o más registros que existan en una tabla de la base de datos. Sobre las consultas simples, podemos decir que existen 8 elementos muy importantes, los cuales son select, all distinct, as, from, where, condiciones, order by, ascendente y descendente. Continuando con nuestra explicación, hablamos sobre las consultas sobre múltiples tablas, que podemos decir que existen distintas formas de realizar consultas múltiples de tablas, lo cual en parte nos puede ahorrar tiempo en comandos y hace esto un poco mejor y más rápido. Dentro de esas mismas podemos ver que existen dos tipos, el cual uno es join y el otro exist, not exist. En join decimos que es una variable en donde es mayormente usada en el acceso a ciertos datos, y en exist, not exist igual sirve como una variable donde nos indicará que existe o no en un registro en una tabla. El siguiente punto es acerca de las subconsultas, donde definiremos que las subconsultas son básicamente una sentencia select que aparece dentro de otra sentencia select que llamaremos consulta principal. Se puede encontrar en la lista de selección, en la cláusula where o en la cláusula having de la consulta principal. Siguiendo con esto, hablamos de los operadores de reunión y de conjuntos que son n operador sobre conjuntos que combinan el resultado de dos sentencias select en un mismo resultado. Dependiendo del tipo de operación, esas sentencias deberán cumplir unos requisitos en cuanto al resultado que dan. Los operadores de conjuntos definidos para el álgebra relacional, base sobre la que se cimienta SQL, son la unión, intersección, diferencia, producto cartesiano y división. Siguiendo también con estos puntos, hablando sobre union y union all, este operador permite unir o sumar dos conjuntos o select, donde por este medio el operador se toma en cuenta los registros de un select y se le añade los registros de otro select. En intersect, toma dos consultas de entrada y genera una salida con los registros que están en ambas entradas en las operaciones de conjuntos tradicionales. La intersección A y B se pueden denotar y se codifica en términos generales. Sobre set, toma dos consultas de entrada y generar una salida con los registros que se encuentran en la primera entrada que no se encuentren en la segunda. Si union equivale a una suma de conjuntos, except equivaldría a una resta. Las operaciones de L nos permiten efectuar operaciones sobre un conjunto de resultados, pero devolviendo un único valor agregado para todos ellos. Es decir,
nos permiten obtener medias, máximos y demás valores sobre un conjunto de valores. Dentro de esto mismo existen varios puntos que los podemos definir de manera fácil, los cuales son count, min, max, sum y abg. Sobre count decimos que devuelve el número total de filas seleccionadas en la consulta. En min devuelve el valor mínimo del campo que especifica el usuario. En max devuelve el valor máximo del campo que especifica el usuario. En sum suma los valores del campo que especifiquemos. Solo se puede utilizar en columnas numéricas especificándolo. Y en abg devuelve el valor promedio del campo que especifiquemos, solo siempre que se pueda utilizar en columnas numéricas tomando esto en cuenta. Siguiendo con nuestra exposición, definiremos una función de agrupado, como que va unida a un select. Esto nos da la posibilidad de agrupar filas según las columnas que se indiquen con parámetros, y se puede utilizar en conjunto de las funciones de agrupación para obtener datos resumidos y agrupados por las columnas que se necesiten. Podemos definirlo de mejor forma como que la cláusula group_by se puede utilizar con más de un campo al mismo tiempo. Si indicamos más de un campo como parámetro, nos devolverá la información agrupada, por lo cual los registros que tengan el mismo valor en los campos indicados. Casi llegando a los últimos temas de nuestra investigación que hicimos para este trabajo, hablamos sobre la administración de bases de datos, el cual es un sistema que puede ser robusto, el cual es capaz de emplear algoritmos de almacenamiento y recuperación de información. Esto con el fin para poder implementar un modelo de datos de manera física, garantizando que todas las transacciones que se realizan dentro de las bases de datos, las tablas o demás datos que tengamos, se realicen con respecto a dichos datos, sean, por así decirlo, ácidos. Siguiendo con el trabajo realizado, relataremos la definición del esquema de seguridad, donde tenemos que entender sus conceptos básicos, y para eso debemos entender que la seguridad ha sido muy importante para la preservación de nuestros datos, tanto de nosotros como el de otras personas que puedan usar una base de datos o algún otro tipo de información, el cual va a quedar registrado en una red. Sin embargo, este ha pasado de utilizarse para datos clasificados de ciertos sectores privados a tener una aplicación en diversas áreas personales, como lo puede ser en nuestra computadora personal o en algún trabajo en donde nosotros podamos laborar. Continuando con las definiciones que estamos presentando ya casi para terminar nuestra presentación, es sobre el esquema de recuperación, el cual podemos decir que ese mismo es sobre recuperar los datos frente a las fuentes de error. La restauración de la base de datos a su estado normal es responsabilidad del DBA, quien es el responsable de implantar procedimientos de detección de error y recuperación para nuestras bases de datos. Ya para finalizar con la presentación, hablo sobre el diseño y procesamiento de transacciones, donde una transacción la podemos definir que es una unidad lógica de trabajo o procesamiento. La transacción es una secuencia de operaciones que lleva la base de datos desde un estado de consistencia a otro estado de consistencia. Por esto suele decirse también que la transacción es una unidad lógica de integridad. Ya para dar por concluida mi exposición sobre estos temas de las bases de datos, quiero agregar que la consulta de todos estos temas pienso que me dejan grandes conocimientos sobre algunos comandos que yo desconocía que existían dentro de SQL y sobre las bases de datos, que sé que para la realización de esas mismas muchas veces nos pueden ahorrar mucho tiempo y hacer más eficientes nuestros trabajos para siempre tener algo presentable a la hora de que nos puedan pedir alguna base de datos. Así que yo me despido, muchas gracias por poner atención a mi presentación y deseo que el tema haya sido de su comprensión y puedan dar el apoyo que al igual que yo conozcan más sobre el tema de las bases de datos y esto sea de gran aprendizaje para nuestro tema que estamos viendo en la materia de bases de datos. Muchas gracias por su atención